Buenos días, ingeniero. Bueno, creo que ya solucionó el inconveniente. Entonces, bueno, podemos empezar. El día de hoy vamos a hacer un recorderis. Bueno, yo sé que ustedes están muy conectados al grupo de modelado 2, el grupo de los martes, ¿cierto? Entonces me imagino que ustedes ya saben más o menos la dinámica del día de hoy. Para los que no están tan conectados con sus compañeros, pero quieren saber la dinámica, bueno, el día de hoy vamos a hacer una especie de recuerdo, vamos a hacer una especie de repaso muy por encima de lo que son las representaciones en ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Específicamente aquellas que son invariantes en el tiempo, ¿ok? Porque son las representaciones de los sistemas lineales. Y nosotros pues vamos a asumir la gran mayoría de los modelos que vamos a ver y de las estructuras de sistemas, las vamos a trabajar desde el punto de vista lineal, ¿ok? Entonces, basados en eso, vamos a recordar un poquito cómo es la representación en ecuaciones diferenciales y recordar también un poco sobre lo que serían los sistemas, ¿no? Cuando hacemos relación a esto, estamos hablando de dos elementos que ustedes ya vieron, tanto en señales y sistemas como en instrumentación electrónica, ¿no? Bueno, al menos conmigo recuerdo que lo vieron. Y es precisamente el hecho de que existen los sistemas de orden 0, los sistemas de orden 1, los sistemas de orden 2 y de orden superior, ¿no? Y que para el caso puntual de los sensores, el semestre pasado habíamos visto una representación de manera general, unos tipos de respuesta, en donde estaba la respuesta de tipo lineal o de transferencia lineal, estaba la de transferencia exponencial, la de transferencia logarítmica y la de transferencia en serie de potencias, ¿no? Que esas son lo que nosotros conocíamos como las respuestas dinámicas de los sensores. Entonces, el semestre pasado les había comentado, les había dicho, chicos, no nos vamos a profundizar en el tipo de respuesta que nosotros vamos a obtener porque simplemente pues no habían terminado más bien lo que sería la parte de electrónica 3, algunos estaban viendo hasta ahora señales y sistemas y otros probablemente no se acordaban o no habían visto lo que era la parte de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y entonces para este curso es obligatorio tener todo ese conocimiento. Ya estamos en el curso, asumimos que ya pasaron ecuaciones diferenciales, asumimos que pasaron instrumentación, asumimos que pasaron señales y sistemas. Bueno, tuvieron que haber pasado señales y sistemas para llegar a este curso, ¿no? Entonces, basados en eso, recordaremos un poquito también la forma en que, mediante el método de Laplace, de la transformada de Laplace, nosotros podríamos tomar una ecuación diferencial ordinaria invariante en el tiempo y llevarla directamente a una ecuación algebraica. Y pues como ustedes son unos duros ya en el manejo del álgebra de Baldor, pues la idea básica es manejar un poco de álgebra, ¿no? Jugar un poquito con el álgebra de tal manera que utilizando esos conceptos del álgebra tratar de encontrar una solución, ¿ok? Digo que un poco recorderis, vamos a recordar un poco porque el próximo viernes que estemos ya en clase otra vez, que retornemos a la clase, vamos a tomar un ejercicio modelo. Normalmente el modelo con el que yo arranco siempre, y digamos que la mayoría de libros lo hacen siempre, es son los modelos mecánicos de tipo traslacional. Entonces vamos a hacer un ejercicio de un sistema de segundo orden basado en una masa, en un resorte y en un amortiguador mecánicos. Con ese ejercicio pues daremos inicio directamente a lo que sería el modelado de sistemas dinámicos basado en ecuaciones diferenciales. Sin embargo, aparte de las ecuaciones diferenciales, ¿cierto? De la representación, vamos a hacer también o a encontrar la solución del sistema utilizando tanto las ecuaciones diferenciales como los diferentes métodos que nos enseñaron para resolverlas. Bien. Y pues bueno, para el caso de ese sistema que es un sistema de segundo orden, tomaremos directamente el método de la raíz R o del operador D o R, se llama así y ustedes lo recordarán de su época de ecuaciones diferenciales, ¿no? Manejando el operador, entonces lo que hacemos es simplemente un reemplazo de los elementos derivativos, ¿cierto? En funciones o más bien en elementos, ¿cierto? De tipo exponencial, ¿no? Entonces vamos a reemplazar las ecuaciones diferenciales o las derivadas más bien por esos elementos exponenciales, ¿no? Y eso se nos convierte en una ecuación algebraica en donde el truco está en hallar las raíces y de acuerdo al comportamiento de las raíces nosotros podemos definir, ¿cierto?, cuál es la respuesta, ¿no? Eso sería un método. El otro método es utilizar la ecuación diferencial de manera directa, llevarla a una simulación y a la simulación observar cuál es la respuesta. Digamos que ya vemos dos métodos, uno que es el del operador R o D, depende de cómo hayan visto ustedes el curso de ecuaciones diferenciales, el otro que es la simulación directa de la ecuación diferencial. Veremos el método de la transformada de Laplace, pero ya aplicado a un sistema de segundo orden, y
veremos también un método de solución a través de una representación que se conoce como el espacio de estados, que es una representación matricial. Bueno, para ello también recordaremos un poco lo que es este viernes, lo que ustedes estudiaron de la representación en espacio de estado, ¿no? Que recuerden ustedes que lleva 4 matrices, entonces tenemos una matriz A o matriz de estados, tenemos una matriz B o matriz de entrada, bueno, puede ser matriz vector dependiendo del número de entradas y salidas que se tengan, la matriz C que corresponde directamente a lo que es el vector o la matriz de salida, dependiendo, es vector si es una sola salida, es matriz si son más salidas, ¿no? Y en la matriz de transferencia directa D, ¿no? Que son las 3 matrices que se tienen que trabajar ahí. Entonces haremos esa transformación, la llevaremos directamente a espacio de estados y de ahí simularemos también. Vamos a hacer la simulación de 3 formas. La primera, en representación de la ecuación diferencial, simplemente por despeje de la derivada de mayor orden. La segunda, que es por el método el operador D, ¿cierto? El otro que va a ser por la función de transferencia directa del sistema, asumiendo que es un sistema lineal e invariante en el tiempo, es decir, LTI, y la última por espacio de estados, ¿ok? Con eso empezaríamos ya formalmente el modelado. Entonces, bien, menos cháchara y más acción. Hay algo, de pronto algunos han estado viendo que he estado moviendo esta diapositiva, específicamente, no he subido la presentación porque nos hacen falta 2 diapositivas realmente, ¿cierto? Nos haría falta ver esta que está acá, bueno, técnicamente es una, esta y esta, ¿ok? Pero ya las vamos a tocar. Y sobre todo teniendo en cuenta estos que aparecen aquí, los elementos o los componentes que son denominados de tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, ¿no? Estos elementos, cuando están presentes como elementos constitutivos de un modelo, son los que van a empezar a aportar las famosas derivadas o también pueden aportar integrales, dependiendo si el sistema o el elemento, más bien, ¿cierto?, tiene características disipadoras, tiene características de almacenamiento de energía, acumuladores, o tiene características de elementos de retardo o de retraso en el tiempo de la señal, ¿ok? Y bueno, los de componente D que tienen que ver con los elementos de fuente o elementos que aportan energía, ¿ok? Entonces, esta diapositiva es importante desde el punto de vista que cuando nosotros queramos manipular las ecuaciones diferenciales nacen es precisamente de ese tipo de componente, ¿no? Cada componente va a aportar algo sobre la ecuación diferencial o integro diferencial, porque también pueden haber ecuaciones integro diferenciales, ¿no? Entonces, bien, vámonos aquí a nuestra paletica, a nuestro tablero. Bien, ya empezamos. Entonces, recordemos que cuando nosotros queremos hacer una representación de un modelito, nosotros vamos a asumir lo que vimos hace poco, ¿no? Vamos a asumir directamente que nuestro modelo es una caja. Recordemos que puede ser una caja negra, una caja gris, una caja blanca, dependiendo de la complejidad del número de elementos que se tengan, del número de interacciones que tengamos dentro de esa dichosa cajita, ¿no? Entonces nosotros tenemos una relación en donde, teniendo en cuenta que esta caja, este modelo va a recibir energía del exterior, ¿cierto? Y nos va a entregar energía como respuesta, nosotros podemos llegar a modelar, ¿no? Entonces tenemos una función de entrada, un elemento de entrada que nosotros conocemos como la variable de entrada, que para nuestro caso vamos a decir que es una variable de entrada X, ¿cierto? Que es dependiente del tiempo, ¿vale? Bien. La variable de salida, pues la vamos a asumir con un componente Y que también es función del tiempo. Y sabemos que la relación que existe entre la salida y la entrada, pues va a ser una función de transferencia o de ganancia G de T. ¿Listo? Que si ustedes lo trabajan en el tiempo, si ustedes toman esta representación básica, encuentran, digamos, los componentes en X y los componentes en Y que se relacionan en la ecuación, no pueden hacerlo de manera directa. O sea, ustedes no pueden decir esto es falso. Si ustedes dicen, ah, mire, ya sé, yo me acuerdo muy bien que señal de entrada X multiplicada por la función de planta me daba la función Y de T. O sea que yo podía hacer esta cosa supuestamente, ¿no? Decir que Y de T, que es la salida, ¿cierto?, es igual a la función de ganancia de la planta o del sistema o del modelo multiplicado por la función de entrada. ¿Listo? Esto que está aquí es totalmente falso. ¿Listo? Falso de toda falsedad. ¿A qué se debe que sea falso? A que nosotros tenemos retardos en el tiempo, nosotros tenemos corrimientos en el tiempo que evitan o que no permiten que nosotros tengamos esa multiplicación directa de G de T por X de T, ¿ok? Cosa que no va a ocurrir en las funciones de transferencia. En las funciones de transferencia sí va a aparecer esa multiplicación. Entonces recuerden que para poder hacer una representación en el tiempo de este sistema tenemos que utilizar el método de convolución, ¿no? Que es hacer un corrimiento de la señal, un desplazamiento de la señal, de tal manera que ese desplazamiento se multiplique por la integral del sistema como tal. O sea, el desplazamiento multiplicado por la función de planta o función de sistema
en método integral dentro de un rango específico de tiempos. Por lo tanto, no se puede hacer esto. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Fácil. Si nosotros tomamos este sistema, ¿ven? Y no lo llevamos a una representación como la siguiente, es esta. Venimos aquí otra vez nuestro bloquecito, ¿vale? Sin embargo, uy, este bloque quedó asqueroso. Perdón, 5, no sé por qué esto se me sale por acá. Cerrar. Bien, entonces tenemos nuestra representación aquí en nuestro famoso bloque. Bien, tenemos nuestro bloque. Y nosotros hacemos esta representación. La señal de entrada y la señal de salida la representamos en una función, que es una función de tipo compleja. Es decir, que no lo vemos como x en el tiempo, sino lo vemos como x en el plano complejo. La señal de salida la vemos como y, la salida y en el plano complejo. Entonces nuestra función de planta termina siendo g de s, ¿no? Y aquí se aplica directamente el siguiente concepto. El concepto que nos dice que y de s, o sea, la señal de salida en esa función compleja termina siendo igual a la función de ganancia de nuestra planta o sistema multiplicado directamente por la entrada. Y esto sí es verdadero. Esto sí se puede hacer, verdadero. Por eso es que la idea es tratar de llevar un sistema de la función temporal directamente a una función compleja para encontrar su solución. Y la solución es meramente algebraica, porque la multiplicación que ustedes están viendo ahí, g de s por x de s, que nos da y de s, sí se puede hacer al ser una ecuación algebraica. Pero la de arriba no, porque nosotros vamos a tener desplazamientos y comportamientos en el tiempo retardado y por lo tanto tengo que utilizar un tipo de solución diferente que es el método convolutivo. Bueno, ¿cómo se hace una representación de un modelo? Ojo a esto porque normalmente se representa ese modelo con una sola entrada y una sola salida, pero recuerden lo que nosotros podemos tener sistemas en donde las entradas pueden ser varias y las salidas también pueden ser varias, ¿ok? El modelo general de este sistema normalmente es una ecuación diferencial. Los sistemas físicos, y lo vamos a poner por acá, no sé si se note de pronto el amarillo, en los sistemas físicos como los que vamos a ver en este curso, ¿listo? La representación general del sistema se define por la relación de tanto la entrada como la salida y sus respectivas derivadas en caso de ser necesario, ¿vale? Nosotros pues siempre vamos a tener el aporte directamente de los componentes del sistema. ¿Qué es lo que va a generar los componentes del sistema? Que si la representación de este sistema físico es una ecuación diferencial lineal ordinaria invariante en el tiempo, vamos a obtener directamente una ecuación con características en donde las variables, bueno, más que las variables, ¿cierto? Los coeficientes van a ser constantes, ¿ok? Y esos coeficientes se pueden representar directamente por unos elementos. Entonces, bien, ¿cómo se representa un sistema físico, ¿vale? De la siguiente característica, o sea, que tenga esta característica que sería, ojo a esto, LTI. Que ustedes lo han visto el semestre pasado, ¿no? En sistemas dinámicos. Lineal e invariante en el tiempo. Linear and time invariant. ¿Listo? System. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema lineal invariante en el tiempo, la ecuación diferencial que nosotros obtenemos de este sistema termina siendo... Estas se me quedaron horribles. La ecuación diferencial de este sistema termina siendo una ecuación diferencial ordinaria. Ojo, porque lo estoy escribiendo en inglés. Ordinary Differential Equation. ¿Listo? De tipo LTI, ¿ok? Y se representa de la siguiente forma. Entonces, vamos a tener un coeficiente A sub n. Este coeficiente lo está aportando directamente el elemento g de t, ¿listo? Este queda multiplicado directamente por la derivada enésima de la función de salida que nosotros dijimos que es y, ¿listo? Que es función del tiempo con respecto a dt a la n, ¿listo? Más un coeficiente a su n menos 1, ¿cierto? Que queda multiplicado directamente por la derivada enésima menos 1 de la función de salida y de t con respecto a dt a la n menos 1, ¿no? ¿Qué está pasando? Que esto lo está escribiendo. dt a la n menos 1. Más, bueno, si continuamos así, entonces quedaría a su n menos 2 por la derivada enésima menos 2 de y de t sobre dt n menos 2, más, y así seguiríamos sucesivamente, ¿listo? Hasta que llegaríamos directamente a los últimos coeficientes, que en este caso sería a sub 2 por la derivada segunda de y de t con respecto a dt2. ¿Listo? Más
a sub 1 por la derivada prima o primera de y de t con respecto a dt a la 1, ¿sí? Más a sub 0 por y de t, que es la función de salida, ¿cierto? Y esto termina siendo igual ¿a qué? A las componentes derivativas de x de t. Por lo tanto, aquí definiríamos unas constantes que podemos llamar b. Entonces aquí tendríamos a la constante b sub m multiplicado por la derivada mésima. Ojo, porque no necesariamente tiene que ser enésima, no deben tener el mismo orden. No necesariamente tiene que ser del mismo orden las derivadas tanto de la función de salida y como de la función de salida de entrada, perdón, x. Entonces, derivada mésima de x de t con respecto a dt m más, bueno, si seguimos aquí tomando, porque lo que vamos a hacer es una copia de lo que está a la izquierda, solo que vamos a utilizar los coeficientes en lugar de a, b, y en lugar de y, t. Entonces tendríamos al final más, ¿cierto? b sub 1 por la derivada 1 de x de t con respecto a dt más b sub 0, vamos a ver si me cabe aquí, b sub 0 por x de t. Ahí cupo como medio chambón, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esta es la representación, la ecuación general que representa a los sistemas LTI en forma de ecuación diferencial ordinaria, ¿ok? Asumimos que los A sub n y los B sub m, todos los A, coeficientes A y todos los coeficientes B son constantes. Si tenemos eso, pues entonces nosotros tendríamos un sistema lineal e invariante en el tiempo con coeficientes constantes, ¿vale? No hay necesidad realmente de poner ese y de t, ¿cierto? Poner entre paréntesis la t, tanto en y como en x, porque se asume que como los denominadores corresponden directamente al diferencial de la variable independiente, pues obviamente se asume que y y t son dependientes de t, ¿sí? Y y x son dependientes del tiempo. Entonces, ¿qué ocurre bajo esas condiciones? Bueno, nosotros vamos a tener la representación, pero observen que la señal de entrada también tiene o está representada en función a derivadas. Normalmente cuando nosotros hacemos trabajos sobre sistemas lineales, nosotros vamos a asumir por defecto que tenemos una sola entrada. Cuando tengamos más entradas, entonces vamos a tener que utilizar sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿ok? En este caso, asumiendo que tenemos una sola entrada, nuestra ecuación normalmente la tendríamos representada de la siguiente forma. Entonces la vamos a escribir ahora de azulito. A sub n, coeficiente a sub n, porque estoy aquí pulsando como un botoncito del lápiz y eso es lo que está haciendo que no salga bien la escritura. A sub n por la derivada enésima de y, no voy a escribir el t entre paréntesis el t porque se asume que y es función del tiempo, ¿cierto? Con respecto a dtn más a sub 1, perdón, a sub n menos 1, a sub n menos 1, ¿cierto? Por la derivada enésima menos 1 de y con respecto a dt a la n menos 1, ¿cierto? Más, y seguimos así completamente, tendríamos más a sub 2 por la derivada 2 de y con respecto a dt, 2, más a sub 1 por la derivada de y con respecto a dt, más a sub 0y, termina siendo igual a, como vamos a asumir que solo tenemos la función de entrada x de t y no tenemos sus derivadas, pues nosotros buscamos que esa función sea lo más lineal posible. Por lo tanto, de todos estos elementos van a empezar a desaparecer las derivadas. Entonces desaparece este y solo nos va a quedar este último, ¿no? Normalmente ese b sub 0 termina siendo 1. B sub 0 es la amplitud de la señal de entrada. ¿Ves? La podemos llegar a observar de la siguiente forma. O bien sea, esto queda igual a b sub 0 por x, ¿cierto? O b sub 0 puede también representarte como 1 cuando estamos hablando de amplitud igual a 1. La fuerza, por ejemplo, de 1 newton, por ejemplo, el voltaje de 1 voltio, por ejemplo, el flujo simplemente de 1 litro por minuto. Bueno, eso depende. Entonces aquí vamos a tener un b sub 0, ¿vale? Bien. Ante esto, vamos a asumir, por ejemplo, por defecto, que todas las señales de entrada en x, ¿cierto?, tienen amplitud 1. Entonces vamos a asumir ese 1 para que toda la ecuación diferencial quede representada en una única entrada, ¿cierto?, de amplitud 1 en x y en todos sus elementos derivativos en y, desde el orden enésimo hasta llegar hasta el término y, simplemente. ¿Bien? Entonces miren que esta es la representación original de un sistema, de una ecuación diferencial ordinaria de un sistema de LTI, que es de donde nos vamos a basar para nuestros modelos, ¿vale? Entonces habíamos visto que nosotros podríamos encontrar una respuesta. Sin embargo, debemos determinar lo siguiente.
Cuando yo tengo una serie de componentes que integran a un modelito o a un sistema, es decir, dentro de GDT o dentro de GS, tengo los componentes, estos componentes son los que van a empezar a aportar las derivadas. ¿Listo? Una de las cosas que tenemos que recordar de lo que vimos la semana anterior es que existen componentes de tipo A, que se denominan componentes de tipo disipativo. ¿Ven? ¿Qué significa? Que ellos toman la señal de entrada X de T, que es una energía, ¿cierto? Y parte de la señal de salida, ¿cierto? Se obtiene, es decir, Y de T va a tener esa energía, ¿bien? Pero parte de la energía se va a disipar dentro de nuestro sistema. Cuando estamos hablando de sistemas disipativos de energía y hacemos relación, por ejemplo, a los circuitos eléctricos, la resistencia o el resistor eléctrico, ¿cierto? Es un tipo de componente disipativo. Por eso es que nosotros, cuando tenemos la ley de Ohm y la utilizamos para expresar como tal las ecuaciones que permiten desarrollar los circuitos eléctricos, ¿cierto? Nosotros nunca vamos a tener derivadas en ninguna parte. Cuando ustedes tomaban los circuitos, sin importar si tuviésemos 20 resistencias, ustedes utilizaban la ley de Ohm y utilizaban la ley de Kirchhoff para poder desarrollar, ya sea por mallas o nodos, ¿cierto? Desarrollar el sistema y encontrar las diferentes corrientes, los voltajes, las caídas de tensión, todo eso. Pero la pregunta es, cuando ustedes aplicaban Kirchhoff, ¿cierto? Tanto de corriente como de voltaje, como fuese el método de solución que quisieran aportar, ¿utilizaban derivadas? No, porque resulta que en los circuitos eléctricos meramente resistivos, no importa el número de resistencias que ustedes tengan, pero meramente resistivos, esas ecuaciones eran de tipo algebraico. Es decir, aplicaban ley de Ohm y técnicamente solamente tenían que hacer una serie de despejes o una serie de arreglos para poder encontrar la solución. Mientras ustedes utilizaran resistencias, sus ecuaciones eran algebraicas. Entonces, la resistencia lo que hace en un circuito directamente es generar que el circuito sea de tipo disipativo, o sea, de componentes A, de tipo A. ¿Listo? Por lo tanto, no tendríamos que hacer otra cosa que despejar ese sistema de ecuaciones algebraicas. ¿Listo? ¿Qué era lo que pasaba cuando nosotros agregábamos un capacitor? Cuando agregábamos un capacitor o agregábamos un inductor, la caída de tensión en un capacitor o en un inductor estaban representados, o bien fuese, en el caso del capacitor, con una integral, o en el caso de la bobina, o en el caso de la inductancia, teníamos un derivador. Por lo tanto, empezaron a aparecer integrales o derivadas en nuestras ecuaciones. Y ahí era cuando, como decía mi profesor de álgebra lineal, la marrana tuerce el rabo, porque es donde yo no puedo utilizar linealidad, aparecen derivadas. Y entonces al aparecer derivadas tengo que utilizar otros métodos distintos a los que utilizaba cuando vi Kirchhoff y ley de Ohm. ¿Ok? ¿De dónde nace todo esto? Del hecho de decirles lo siguiente, mire, la ecuación que está en azul, que estamos representando en azul, que es la ecuación general para nosotros, de los sistemas LTI, es la base para poder tener representación de sistemas. Y dependiendo del número de derivadas que tenga nuestra ecuación, de nuestro sistema, nosotros sabremos que vamos a tener una cierta cantidad de acumuladores o una cierta cantidad de retardadores. Es decir, vamos a tener algunos elementos de tipo B o algunos elementos de tipo C. ¿Ven? Que era lo que estábamos viendo ahorita en la diapositiva y ya lo recordaremos. Entonces se dice que un sistema es de orden cero, ojo a esto, cuando solo está compuesto por elementos disipativos. ¿Hasta dónde se compone o de dónde nosotros arrancamos para tener una ecuación diferencial de orden cero? Entonces esta es sencilla porque lo único que tenemos es este pedazo. Todos los sistemas meramente disipativos o con componentes de tipo A, ¿cierto? Normalmente su ecuación diferencial es de orden cero. ¿Qué significa que sea de orden cero? Que vamos a tomar, ¿cierto? La parte izquierda de la ecuación vamos a tomar hasta la derivada cero. De aquí para atrás, a sub 1, a sub 2, a sub n-1, a sub n, todas ellas están acompañadas de derivadas. A sub 1 está acompañado de una derivada de orden 1, a sub 2 está acompañada de una derivada de orden 2, a sub 3 de una de orden 3 y así sucesivamente hasta que el término a sub n, el coeficiente a sub n, está acompañado por la derivada enésima. ¿En dónde tenemos derivada cero? Acá, en este punto, y voy a subrayarlo aquí en amarillito. En este punto que ustedes ven acá, nosotros tenemos una derivada cero. Ahí está la derivada cero. Por lo tanto, los sistemas de orden cero normalmente toman solamente este componente, a sub 0 por y. Entonces, este dispositivo, este pedacito de ecuación, se conoce como ecuación diferencial para los sistemas de orden cero. De orden 0 porque la derivada que aparece ahí es de orden 0. ¿Listo? Esta sería nuestra ecuación diferencial. Ahí uno dice, profe, pero ¿cómo así que es una ecuación diferencial? Sí, es una ecuación diferencial, ¿vale? Solo que cuando las ecuaciones diferenciales tienen derivadas de orden 0,
pues se ven como ecuaciones algebraicas, son ecuaciones algebraicas. ¿Listo? Bien, ahora ¿qué pasa? Existen sistemas en donde puede haber, por ejemplo, un acumulador. Cuando aparece un acumulador de energía dentro de nuestro modelo, entonces el acumulador de energía nos está aportando una derivada. Por ende, nosotros vamos a tener los sistemas de orden 1. ¿Y cómo se representa un sistema de orden 1? Un sistema de orden 1 es aquel que toma hasta la primera derivada. Por lo tanto, nuestro sistema de orden 1 iría hasta acá. ¿Listo? Este se conoce como el famoso sistema de orden 1. O de primer orden, exactamente lo mismo. De orden 1. ¿Listo? Por lo tanto, cuando yo tengo un sistema de orden 1, pues el método de solución seguramente será muy diferente a los sistemas de orden 0. Pero puede tener el caso en donde mi sistema puede llegar hasta la segunda derivada. Y este caso, como nosotros tenemos una derivada de orden 2, pues el sistema de ecuaciones que tome directamente hasta la derivada, ¿cierto?, de orden 2, pues se va a conocer como sistema de segundo orden o de orden 2. De orden 2. Bueno, y si empezamos a agarrar la derivada 3, la derivada 4, la derivada 5, etcétera, para formar nuestro modelo, nuestra representación matemática, pues a esas se les va a conocer como derivadas de orden superior. Entonces, los sistemas de aquí para atrás, ¿vale? De aquí para atrás, los sistemas se conocerán como sistemas de orden superior. De orden superior. ¿Listo? ¿Qué es lo que significa que tenga un sistema de orden 0, de orden 1, de orden 2, de orden superior? Fácil, que ustedes, dependiendo de la ecuación diferencial que tengan, van a tener que poner o van a tener que hacer un método de solución, aplicar un método de solución conveniente, porque los métodos de solución van a ser distintos dependiendo del orden de la ecuación diferencial. ¿Ok? Obviamente, para un sistema de orden superior, pues debe ser mucho más complejo la forma de poder encontrar una solución. Pero, por ejemplo, para un sistema de orden 0, un sistema de orden 1, téngalo por seguro que va a ser mucho más sencillo. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas de orden 1? Vamos a ver aquí la pantallita. Aquí, vamos a hacer aquí un pequeño, para tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un sistema de orden 1, perdón, de orden 0, de orden 0, la ecuación queda representada simplemente por lo siguiente. Un coeficiente A sub 0 multiplicado por la señal de salida termina siendo igual a la señal de entrada. Recordemos que Y y X son dependientes del tiempo, pero que nosotros no vamos a poner ese tiempo porque ya lo sabemos que son dependientes del tiempo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución a este sistema? La solución es que, teniendo en cuenta que nosotros sabemos cuál es la entrada, nosotros la conocemos porque nosotros somos los que seleccionamos qué X de T vamos a aplicar en nuestro sistema, lo que nos queda es por conocer cuál es la salida. Por lo tanto, la idea para resolver esta ecuación diferencial de orden 0 es despejar y encontrar el valor de Y. Y como ustedes observan, pues va a ser muy sencillo, porque es que resulta que la respuesta de este sistema es simplemente Y igual a 1 sobre A sub 0 por X. ¡Tarán! Listo, acabamos de hacer y encontrar la solución de los sistemas de ecuaciones diferenciales de orden 0. Es simplemente tomar como tal y despejar la variable de salida Y, ¿cierto?, encontrando su solución. Y aquí nos dice simplemente, mire, Y es igual a 1 sobre A sub 0 por X. ¿Ven? ¿Qué significa esto? Significa directamente que, si lo leemos de otra forma, la salida Y de este sistema va a ser idéntica a la entrada X, solo que va a estar multiplicada por un factor 1 sobre A sub 0. Recordemos que estamos asumiendo que todos los A sub n menos 1, etcétera, hasta A sub 0 son coeficientes constantes. Por lo tanto, si A sub 0 es un coeficiente constante, es una constante, 1 sobre una constante nos termina dando otra constante. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar esa nueva constante y le vamos a dar un valor. Pues vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que se asume el valor de la constante K, que va a ser igual a 1 sobre A sub 0. Entonces simplemente vamos a reemplazar 1 sobre A sub 0 por la constante K. Eso significa que al final lo que vamos a tener es que la respuesta de salida va a ser igual
a esta constante k multiplicada por x. Observen qué significa esto. Si ustedes la leen de esta manera, se van a dar cuenta que esto es una línea recta. Es la ecuación de una recta que pasa por el origen. Y igual a k por x es la misma cosa que decir y igual a m por x. Es una recta que pasa por 0. Y por ende, ¿qué vamos a tener nosotros? Ah, fácil. Lo que tenemos es que es una respuesta lineal. Los sistemas de orden 0 tienen respuestas lineales. Es decir, la señal de salida va a ser la misma señal de entrada, solo que va a estar multiplicada por un valor k. ¿Listo? ¿Y de qué dependemos? De la señal de entrada que escojamos. Si la señal de entrada x es, por ejemplo, una línea, entonces k termina siendo directamente ¿qué? Termina siendo una pendiente. Entonces y igual a k por x, k nos define directamente una pendiente. Pendiente que es conocida con el nombre de sensibilidad y la vimos el semestre pasado en instrumentación. La famosa sensibilidad estática de los sensores, ¿no? Entonces, k, vamos a ponerlo por aquí en otro colorcito. K es la sensibilidad del sistema. Sensibilidad del sistema, que a veces lo llaman sensibilidad estática. ¿Listo? K se llama la sensibilidad estática del sistema. Que si la señal de entrada es como tal un escalón, bueno, ya metámonos directamente con las señales que nosotros ya conocemos, las transitorias o las periódicas. Si X fuese un escalón, K corresponde a la amplitud del escalón. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener diferentes valores de K. K puede ser mayor que 1, K puede ser igual a 1 o K puede ser menor que 1. Si K es mayor que 1, la señal de salida Y pues va a ser un escalón más amplio, ¿no? Va a tener una amplitud más amplia, más grande. Si la función K es 1, ¿cierto? Si esa sensibilidad estática es 1, pues Y es igual a K. ¿Qué significa? Pues que si ustedes aplican un escalón en la entrada, la salida será el mismísimo escalón. ¿Listo? Y si K es menor que 1, entonces nosotros vamos a tener que la salida es un escalón, pero de amplitud más corta, más pequeña que la señal de entrada X, ¿vale? Si X fuese una rampa, entonces K corresponde directamente ¿a qué? Corresponde directamente a eso, a una pendiente. Observen, en un escalón K corresponde a la amplitud. En una rampa, K corresponde a la pendiente de la recta o de la rampa. ¿Listo? Si fuese X o la entrada fuese una parábola, K corresponde al factor de crecimiento de la parábola. ¿Qué tan rápido la parábola crece? ¿Cierto? Si X fuese, por ejemplo, si la entrada fuese un logaritmo, K corresponde directamente a la curva de ascendencia de esa función exponencial o de la función logarítmica. Da exactamente igual. ¿Listo? Entonces tenemos una dependencia directamente de la señal de entrada X que seleccionemos. Por lo tanto, miren que la representación de este sistema en forma de una gráfica en bloques, pues va a ser la siguiente. Vamos a tener aquí nuestro bloque. ¿Listo? Vamos a tener aquí nuestra señal de entrada. Vamos a tener nuestra señal X de t. Vamos a tener aquí nuestra función de salida. La señal de salida va a ser Y de t. Y la función de planta pues simplemente va a ser 1 sobre A sub 0 que es K. ¿Listo? Si lo viésemos de esta manera, pues fácilmente el sistema se representaría de la siguiente forma. Terminaríamos teniendo lo siguiente, que este sistema es lo mismo que tener esto. ¿Listo? Aquí tendríamos nuestra entrada, aquí tendríamos nuestra salida, este sería Y de t, este sería X de t, ¿listo? Y este sería nuestro factor conocido como el factor de ganancia K. Esa sería la representación de un sistema de orden 0. Simplemente un factor de ganancia. ¿Vale? Entonces, bueno, recuerden que tendremos pues, dependencia de lo que es X. X puede ser rampa, puede ser escalón, puede ser impulso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, y esa es la forma de solucionar un sistema de orden 0. Simplemente despejar y ya. Y tenemos esa respuesta. Sencilla, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros ahora tomamos un sistema de orden 1? Con un sistema de orden 1 estaríamos tomando la primera derivada, ¿no? De Y. Con respecto a eso, pues vamos a obtener una respuesta, ¿vale? Entonces, haciendo esto, vamos a tomar esta función. Entonces, 2. En un sistema de orden 2, perdón, de orden 1, o de primer orden, venga, pongámoslo como lo ponen los libros de control. ¿Listo? De primer orden. Es lo mismo decir orden 1 o primer orden, ¿vale?
¿Listo? La representación matemática de este sistema va a ser la siguiente. A sub 1 por la derivada de y con respecto a dt más a sub 0 por y termina siendo igual a x. Entonces observen que en un sistema de primer orden lo que tenemos es que hemos obtenido un elemento o un componente que tiene la capacidad de almacenar energía. Y ese componente ha aportado esa derivada 1, esa derivada de y de t. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En este sistema ya no es tan fácil calcular la salida y porque resulta que y aparece en dos elementos. Aparece acompañando a sub 0, esa y es la que necesitamos conocer, pero también aparece en forma de su primera derivada, que está acompañando al término o al coeficiente a sub 1. Por lo tanto, no puedo utilizar un método de solución directa como hicimos con el sistema de orden 0. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos utilizar los métodos de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Para el caso de las ecuaciones diferenciales, saben ustedes, recordarán que tenemos tres formas de encontrar la solución de un sistema de primer orden. La primera de ellas es utilizar el método o verificar si la ecuación diferencial de primer orden cumple con las condiciones de una ecuación diferencial exacta. ¿Listo? Si es así, el método es diferente, por ejemplo, al caso en donde nosotros podamos separar variables. Si nosotros en un sistema de primer orden podemos separar variables, pues el método de solución va a ser otro y es un método de integración directa, ¿vale? Si no se cumple el caso del método de las exactas o no se cumple el caso del método de separación de variables, tenemos el recurso general o el recurso más aplicado para cualquier tipo de ecuación diferencial de primer orden. ¿Y es cuál? El método de las ecuaciones lineales. En el método de las ecuaciones lineales lo que tenemos que buscar es el famosísimo factor integrante. Para el caso de este sistema, el factor integrante es a sub 0 sobre a sub 1. ¿Que se obtiene de dónde? Simplemente de dejar la función de y de t o el elemento de y de t, ¿cierto? Con coeficiente igual a 1. Y para lograr eso, lo único que tengo que hacer es que multiplicar tanto izquierda como derecha por el inverso de a sub 1. 1 sobre a sub 1 hace que desaparezca como tal ese término a sub 1 de la derivada de y de t y nos va a quedar el factor integrante como e a la integral de a sub 0 sobre a sub 1. ¿Ok? Pero bueno, nosotros podemos tener, digamos, otros métodos de solución más sencillos. Bueno, ¿cuál es el método de solución más sencillo? Si nosotros cumplimos con ciertos requisitos, entre ellos, un requisito que lo acabamos de decir ahorita, si nuestro sistema cumple con la condición de que es LTI, ¿listo? Y nosotros asumimos eso ahorita, acá atrás, listo, nosotros dijimos el sistema es un sistema físico de orden, de tipo LTI. Entonces, podemos hacer algo, y es que podemos utilizar un método de conversión directa que se conoce como el método de la famosa transformada de Laplace. ¿Listo? Entonces podemos utilizar el método de la transformada de Laplace para poder encontrar una solución de este sistema LTI. Y entonces aquí es donde aparece algo y es ¿cómo nosotros aplicamos el método de la transformada de Laplace en ecuaciones diferenciales? Utilizando un criterio que se conoce como la propiedad, porque técnicamente es una propiedad de la transformada, la propiedad de la transformada de las derivadas. ¿Listo? La propiedad de la transformada de las derivadas viene resumida de la siguiente forma. Vamos a ponerla por aquí, en la parte inferior. La propiedad, vamos a ponerla aquí con un asterisquito para recordar un poco la propiedad. La propiedad de la transformada de Laplace de una derivada. ¿Cuál es esa propiedad? ¿Listo? Es la siguiente. Si nosotros tenemos la derivada de y de n, la derivada enésima, la transformada de Laplace, ¿cierto? De la derivada enésima de y, vamos a utilizar los términos que estamos usando normalmente con respecto a de tn, termina siendo igual simplemente a la siguiente condición. Observen esto. La transformada de Laplace de la derivada enésima de y corresponde directamente ¿a quién? A
el término S, que es el término de transformación, que vamos a llevar de la variable temporal t, la vamos a llevar a la variable compleja S, y esta S va a quedar elevada a el mismo valor, ¿cierto? Va a quedar como exponente el mismo valor del orden de la derivada. Entonces nosotros simplemente tenemos que observar cuál es el valor de n. Entonces, como el valor de n es el que va a definir el exponente que acompaña a S, pues en este caso, como n es el valor, vamos a tener acá como exponente a esa misma n. ¿Qué significa? Por ejemplo, la transformada de Laplace de la derivada segunda de y nos tendría que dar s a la 2. La derivada tercera nos tendría que dar s a la 3. La derivada cuarta, la transformada de Laplace de la derivada cuarta debería darnos s a la 4 y así sucesivamente. ¿Listo? Y esto queda multiplicado directamente por la transformada de y de t, que termina siendo y pero en s. ¿Listo? Ahora bien, pararía aquí bajo una condición. ¿Y cuál es esa condición? ¿Listo? Si las condiciones iniciales de la derivada, si las condiciones iniciales de la derivada son 0. Si las condiciones iniciales de la derivada son 0, entonces la transformada de Laplace de la derivada enésima de y con respecto a dtn termina siendo simplemente s a la n por y de s, ¿vale? Pero muchas veces los sistemas no tienen esas condiciones iniciales diferentes de 0, o sea, son diferentes de 0, no son 0. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos la transformada de Laplace de esa misma derivada? La vamos a poner por acá, la transformada de Laplace, ¿cierto? De la derivada enésima de y con respecto a dt a la n, o de tn, más bien no dt a la n, ¿listo? Termina siendo igual a, la primera parte es la misma, ¿no? Entonces la transformada de Laplace de la derivada enésima de y con respecto a dtn termina siendo el factor s, el factor complejo s, elevado al número n, es decir, al mismo orden de la derivada, ¿cierto? Multiplicado por y de s, ¿vale? Hasta ahí todo igualito, ¿vale? Pero aquí las condiciones iniciales tienen que aparecer. Entonces las condiciones iniciales empiezan a aportar a la derivada, a la transformada de Laplace de la derivada, los siguientes términos. Entonces empezamos. Restamos, ¿cierto? Aquí viene esta condición que es bien importante y que nunca se les olvide. Restamos el mismo factor S, el mismo factor complejo S, pero en un elemento exponencial menos. ¿Qué significa un elemento exponencial menos? Entonces aquí vamos a tener no a S a la n, sino S a la n menos 1. ¿Listo? Entonces vamos a poner el factor S a la n menos 1 y a este le vamos a multiplicar directamente la primera condición inicial. Y la primera condición inicial de una derivada termina siendo denominada como y de 0, condición inicial, o la condición y de 0. ¿Listo? Seguimos. El siguiente elemento se le resta y termina siendo el número complejo S elevado, ¿cierto?, en un elemento elevado en un exponente menor, ¿cierto?, que sería n a la menos 2 multiplicado por la derivada de la condición inicial, y de 0, menos s elevado en menos un término, que sería en este caso s a la n menos 3, multiplicado por la derivada segunda de la condición inicial. Y así seguiría sucesivamente hasta que terminemos todas las condiciones iniciales. ¿Listo? La pregunta del millón es, profe, ¿cuántas condiciones iniciales debe tener un sistema o una derivada en donde nosotros vamos a solucionar ese elemento derivativo? Debe tener el mismo número de condiciones de n. Por lo tanto, quiere decir que las condiciones iniciales para una derivada enésima son n condiciones. Se necesitan n condiciones para poder solucionar. Porque es que resulta que las condiciones iniciales son las que definen, ¿cierto?, cuántas veces se debe integrar la derivada enésima de y para obtener y. ¿Ven? Y ese es el truco. Entonces, nosotros tenemos que poner n cantidad de condiciones iniciales, ¿vale? Y las condiciones iniciales pues parten de ser la condición inicial y de 0 y de ahí en adelante todas las derivadas. Si seguimos con esta forma, pues vamos a llegar a qué punto? Vamos a llegar a restar s a la 1, ¿cierto?, multiplicado por y, ¿cierto?, la derivada y de n menos 2, ¿cierto?, de 0. Y el último término terminará siendo menos s a la 0, pues que s a la 0 es 1, ¿cierto?, y derivada enésima menos 1 de 0.
Y ahí terminaría directamente nuestra transformada de Laplace. ¿Para cuál se cumple? Esta se cumple específicamente ¿para cuándo? ¿Para qué elementos? ¿O para qué condiciones? Para cuando las condiciones iniciales son diferentes de 0. ¿Listo? Cuando las condiciones iniciales son diferentes de 0, la transformada de Laplace tiene que ser todo ese larguero que ustedes acaban de observar ahí. Tienen que incluir las condiciones iniciales del sistema. ¿Vale? Bien, nosotros casi siempre, la mayoría de veces, o la mayoría de estados que utilizamos para una representación de un modelo, vamos a asumir que las condiciones iniciales son iguales a 0. De esa manera hacemos una transformada de Laplace más corta, ¿cierto? Y como no hay condiciones iniciales, no hay energía almacenada en el sistema, pues entonces podemos hacer, digamos, un trabajo mucho más sencillo, ¿ok? Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces quiere decir, oiga, la ecuación o el sistema de primer orden que tenemos en la parte superior, pues entonces utilizamos el método de la transformada de Laplace, que es un método rápido, y aparte de eso que lo podemos utilizar porque hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Que el sistema es LTI, ¿listo? Lineal invariante en el tiempo con coeficientes constantes. Por lo tanto, parece ser que podemos utilizar eso, ¿listo? Me disculpan un minutito, me acabo de llegar aquí un mensaje del jefecito Máximo y tengo que enviar algo, entonces ya continuamos. Perdón, un minuto. 5 segunditos. Voy a salirme un minutito. Les pido disculpas, tengo que entregar aquí un elemento, algo importante. Necesitan urgente este tipo de elemento por acá. A ver. Lo están viendo, qué pena con ustedes. Después lo elimino del video. Este soy yo. Vamos a ver qué pasa con esto. ¿Me sigues, Paula? Bueno, ¿me sigue el resto o no? ¿O ya me desconecté y no me he dado cuenta? No, sí, señora, ahí estamos. Vale. Entonces, un minutito, aquí hay un pequeño close-up. Mientras le envío esto bueno, ella es la representante por el lado del jefe Máximo Pluma Blanca, Hilbert Rugel. Listo, creo que ya lo envié, entonces ya lo vi. Ahora ustedes no sigan mirando eso porque no deberían estar viendo eso. Vale, ahora sí, retornemos. Ahorita les quito ese pedacito para que no se vayan a confundir y a decir, es que esto hace parte del parcial. Entonces, bien, íbamos por acá, ¿no? Bien, disculpas. Entonces, bueno, ya podemos solucionar el sistema de primer orden. Es LTI, podemos aplicar este principio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que recuerden un poco, ¿no? Vamos a tomar el sistema de primer orden y vamos a encontrar cuál es el valor o cuál es la función y, digamos la función de salida y. ¿Listo? Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente. Vamos a solucionar. Solución por el método de la transformada de Laplace. ¿Listo? De la ecuación diferencial ordinaria de primer orden. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar la transformada de Laplace a la ecuación, tanto a la parte izquierda como a la parte derecha. Por lo tanto, tendremos lo siguiente. La transformada de Laplace, ¿listo? De a sub 1 por la derivada 1 de y con respecto a dt, o simplemente la derivada de y de t, más a sub 0 por y, termina siendo igual a la transformada de Laplace de lo que esté al lado derecho. Y pues lo que está al lado derecho como tal es x, ¿no? Bien, aquí utilizamos el principio de linealidad de la transformada.
Y el principio de linealidad nos dice que la transformada de Laplace de una suma termina siendo igual a la suma de las transformadas de Laplace de cada uno de los elementos dentro de la suma. ¿Eso para qué? Para la parte izquierda de nuestro sistema. Entonces simplemente vamos a separar aquí la transformada de Laplace en la parte izquierda de la siguiente manera. Entonces esto será igual a la transformada de Laplace, ¿cierto? De a sub 1 por la derivada de y con respecto a de t, ¿vale? Cerramos aquí el paréntesis, más la transformada de Laplace del otro elemento sumando, que terminaría siendo a sub 0 por y. ¿Listo? Y esto termina siendo igual a la transformada de Laplace, que es un poquito más pequeñito, de x. ¿Vale? Bien. Y por el principio como tal también de linealidad, ¿cierto? La transformada de Laplace de una constante multiplicada por una función o por una variable, pues termina la constante saliendo de la transformada. Por lo tanto, tendríamos la siguiente representación. Esto nos daría que a sub 1 por la transformada de Laplace, ¿cierto? De y de t con respecto a de t, ¿listo? Más a sub 0, que es constante, sale de la transformada, ¿listo? Multiplicado por la transformada de Laplace ¿listo? Por la transformada de Laplace de y termina siendo igual a la transformada de Laplace de x, ¿listo? Ya tengo la transformada ahora sí para aplicársela directamente a las variables. Entonces utilizo el criterio de ¿qué? De lo que hemos visto de la propiedad de la transformada de Laplace de las derivadas. Por lo tanto, esto tendría la siguiente solución, ¿listo? Tendríamos esto. Y es que, vamos a ponerle otro colorcito, ¿bien? Para este primer término, para esta primera parte, a sub 1 Laplace, transformada de Laplace de y de t, tendríamos el mismo a sub 1, no cambia para nada, ¿cierto? Y la transformada de Laplace de y de t, pues observemos que la derivada es de orden 1, por lo tanto quedaría el término s elevado al orden de la derivada. Como el orden de la derivada es 1, pues este queda elevado como s a la 1, no se escribe el 1, ¿vale? Multiplicado por ¿qué? Por la transformada de Laplace de y de t, que termina siendo y de s, más a sub 0, multiplicado por la transformada de Laplace de y de t, que es y de s, y esto termina siendo igual a la transformada de Laplace de x de t, que termina siendo x de s. Y aquí aparece directamente una ecuación algebraica. Ese es el truco de la transformada de Laplace utilizando esa propiedad de la derivada, que los términos derivativos terminan convirtiéndose, ¿cierto?, en términos algebraicos, en donde lo que tengo que aplicar es álgebra básica, ¿vale? Y aquí es donde aparece un criterio que se conoce como el criterio, ¿cierto?, de la función de transferencia. ¿Y qué es la función de transferencia? Es encontrar la relación que existe entre la entrada y la salida y que nos define directamente algo que se conoce como la función de nuestro sistema o función de planta o función del modelo. Entonces, en la parte inferior voy a poner qué es lo que nosotros tenemos. Recordemos muy bien, lo que nosotros vamos a tener es esto, ¿no? Tenemos aquí, vamos a ponerlo pequeñito. ¿Listo? Tenemos aquí nuestro sistema, nuestra plantita, ¿vale? Tenemos nuestra entrada, tenemos nuestra entrada y aquí tenemos nuestra salida. Recordamos entonces que la entrada ahora es x pero en s, la salida es y pero en s y la función de planta pues es g de s, ¿listo? Por lo tanto, recordemos que aquí lo que tenemos es la entrada multiplicada por la función de planta termina siendo igual a la salida. Entonces la entrada x de s multiplicado por la función de la planta g de s termina siendo igual a y de s. ¿Cómo representamos lo que hay dentro de la planta, que es lo que no conocemos? No sabemos cuántos componentes hay, no sabemos su interrelación, no sabemos nada. Pues fácil, g de s termina siendo igual a y de s sobre x de s. Miren cómo es de fácil, ¿listo? La función de transferencia de nuestra planta, es decir, la característica como tal, ¿cierto?, de transformación de energía o de conversión de energía entre la entrada y la salida, termina siendo la salida sobre la entrada, y sobre x. Y esa es la manera en que nosotros vamos a representar ahora esta ecuación en negro, ¿listo? Entonces, aplicando el principio del común, ¿cierto?, del término común, entonces despejamos o más bien ponemos como factor común a y de s, ¿no? Por lo tanto, tendríamos acá que y de s
le sacamos como factor común al lado izquierdo de la ecuación, factor de A sub 1 por S más A sub 0 termina siendo igual a X de S. ¿Listo? ¿Y esto qué nos lleva? Esto conlleva simplemente aquí a lo siguiente, a que Y de S sobre X de S, que es la función de transferencia, termine siendo igual a 1 sobre A sub 1 de S más A sub 0. Y esta es nuestra función de transferencia en términos de los coeficientes A. ¿Listo? Entonces, bien. Bien, listo. Bueno, recordemos que cuando vimos el sistema de orden 0, nosotros encontramos una representación para la función de salida. Recordémosla, la salida Y era igual a 1 sobre A sub 0 por X, era la función de respuesta de nuestro sistema, ¿no? Pero nosotros habíamos definido que 1 sobre A sub 0 correspondía a una función que denominamos, o a un elemento que denominamos la constante de sensibilidad estática K. Entonces, vamos a encontrar la constante de sensibilidad, porque ¿qué pasa acá? En este sistema todavía tenemos a sub 0, y como este sistema que tenemos acá representado de primer orden, ¿cierto?, viene de un sistema o tiene internamente el sistema de orden 0, entonces tenemos que encontrar esa función K. ¿Listo? Para nuestro caso es fácil porque ¿cómo obtenemos K? Simplemente vamos a tomar nuestra función de transferencia y la vamos a multiplicar por el siguiente término. 1 sobre A sub 0 en el numerador y 1 sobre A sub 0 en el denominador. ¿Listo? Al hacer esa multiplicación nos vamos a encontrar con K. Entonces tendríamos acá ahora que Y de S sobre X de S termina siendo igual a 1 por 1 sobre A sub 0, pues nos da 1 sobre A sub 0. A sub 1S por 1 sobre A sub 0, pues nos daría A sub 1 sobre A sub 0 S más. Y A sub 0 por 1 sobre A sub 0, pues nos da 1. ¿Listo? Esto termina siendo igual, miren donde aparece K, aparece en el numerador, 1 sobre A sub 0 es K, ¿cierto? Y nos aparece un término, que es A sub 1 sobre A sub 0. Resulta que el término A sub 1 sobre A sub 0 también le vamos a dar un valor. ¿Cuál es el valor de A sub 1 sobre A sub 0? Lo vamos a llamar tau. ¿Listo? Entonces, tau, que es A sub 1 sobre A sub 0, lo multiplicamos por S más 1. Y aparece lo que se llama o lo que se conoce como la función de transferencia de primer orden. Y de S sobre X de S va a ser igual a K sobre tau S más 1. ¿Listo? Les presento la función de transferencia de primer orden. Entonces pongámoslo por aquí en rojito como conclusión. Y de S sobre X de S termina siendo igual a K sobre tau S más 1. ¿Listo? Y esta es la, vamos a ponerlo aquí en verdecito, función de transferencia de primer orden. De primer orden. Esa es la función de transferencia. Y no se los olviden, K es la famosa sensibilidad ¿listo? Y tau se denomina el retardo o la constante de retardo. ¿Y qué es un retardo? Como su nombre lo indica, es precisamente una función temporal, es un tiempo en donde la señal de salida sale retardada, valga la redundancia, la señal de salida sale. Entonces, la señal de salida se obtiene retardada de la señal de entrada. ¿Y qué significa que esté retardada? Fácil. En un sistema de primer orden, cuando ustedes apliquen la señal, ustedes no tienen la respuesta de inmediato a la salida, como si pasa en los sistemas de orden 0, sino que ustedes deben esperar un tiempo para que, ¿cierto?, el sistema acumule energía. Y una vez que se acumula suficiente energía, entonces sí se obtenga la señal de salida Y de S. Siempre los sistemas de primer orden van a tener ese retardo. Lo que pasa es que van a haber sistemas de primer orden en donde el retardo es muy corto, demora muy poco tiempo, mientras que en otros sistemas el retardo puede llegar a ser muy largo. Esta función de transferencia de primer orden ustedes ya la trabajaron en algún momento. No de pronto desde circuitos mecánicos o sistemas térmicos, pero sí la trabajaron directamente en sistemas eléctricos.
la función de transferencia de primer orden es característica de los circuitos RC. Cuando yo tengo un circuito RC, es decir, con una resistencia y con una capacitancia, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver este viernes, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que lo recuerden bien, ¿listo? Recuerden muy bien que nosotros tenemos el famoso tau. ¿A qué es igual tau según circuitos eléctricos en un circuito de RC? Tau es igual a la resistencia multiplicada por la capacitancia. He aquí el motivo por qué tau es igual a R por C. Directamente sale de tomar tomar la ecuación diferencial de primer orden que nos da el circuito de RC, solucionarlo, y se van a dar cuenta ustedes del jueves que tau no es que nazca más mágicamente, no es que el circuito nos diga, es que tau vamos a decir que es igual a R por C. No, vamos a observar de dónde de verdad nace tau. Y tau nace de solucionar la ecuación diferencial de primer orden del circuito. ¿Listo? De ahí es donde nace tau. Vamos a hacer la demostración el viernes y se van a dar cuenta que es muy sencillo y van a decir, oh rayos, ahora sí entendemos por qué tau es igual a R por C en los circuitos de este tipo, ¿no? Y eso es muy importante porque recuerden que ese tau es el que permite que ustedes también definan esas constantes de retardo para los sistemas de reloj, ¿no? Para los que ya están viendo digitales. Bueno, pero el truco acá es que no hemos terminado. Entonces uno dirá, ¿cómo es que no hemos terminado? Claro que no hemos terminado porque hasta el momento lo que hicimos fue encontrar la función de transferencia, pero no hemos solucionado a y de t. El truco está en encontrar la función temporal de y, es decir, cuál es la respuesta de salida. Y hasta el momento lo que hicimos fue una transformación en donde obtuvimos una ecuación algebraica. Y esa ecuación algebraica, pues, entre comillas, lo único que nos está diciendo simplemente es, hay una relación, punto, entre la entrada y la salida. Pero, ¿cuál es la señal de salida? O sea, ¿cómo es? ¿De qué características? ¿Cuál es su forma? ¿Cierto? ¿Cómo es la curva de comportamiento a la salida de un sistema de primer orden? Eso quiere decir, chicos, hallemos a y de t. Entonces, partiendo de la función de transferencia de primer orden que ya tenemos, nosotros podemos hallar a y de t. ¿Qué utilizamos para poder pasar de ecuación diferencial a esta ecuación algebraica fácil de solucionar? Utilizamos la transformada de Laplace. ¿Qué necesitamos ahora entonces para volver a obtener a y de t? Fácil, aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces, vamos a tomar esta función de transferencia de primer orden, le vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace, y con la transformada inversa de Laplace obtenemos la solución del sistema. Es decir, obtenemos cuál es la salida de nuestro elemento o de nuestro modelo. ¿Vale? Entonces vámonos a la siguiente página y vamos a copiar otra vez nuestra función de transferencia, ¿no? La función de transferencia que tenemos de primer orden es y de s sobre x de s es igual a k sobre tau s más 1. Esa es la función de transferencia. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Necesitamos obtener y de t. ¿Y cómo obtenemos y de t? Pues de aplicar la transformada inversa a y de s. Si la transformada directa o la transformada de Laplace de y de t nos dio y de s, pues la transformada inversa de y de s nos tiene que dar y de t. Entonces dicen, ajá, entonces para poder obtener a y de t, observen esto, para poder obtener a y de t, que es la respuesta del sistema, ¿listo? Lo que tenemos que hacer es aplicar la transformada inversa, de Laplace, ¿listo? De y, ay, caramba, estoy despichando aquí un botoncito, de y de s. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que hacer, esta cosa de acá. ¿Listo? ¿Queremos obtener la respuesta? Fácil, aplique la transformada inversa de Laplace, ¿cierto? A y de s. Entonces, ¿qué quiere decir? Debo tomar esta función de transferencia y despejar a y de s. Entonces, observemos lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, ahora vamos a tomar a y de s. ¿Y y de s quién es? Y de s es simplemente k sobre tau s más 1 y multiplicado esto por x de s. Simplemente es tomar x de s que está debiendo a y de s y pasarlo a multiplicar al otro lado. Y la solución del sistema es simplemente aplicar la transformada de Laplace inversa de este sistema. Por lo tanto, la solución general será la transformada de Laplace a la menos 1, transformada de Laplace inversa de y de s nos va a dar y de t. Y esto termina siendo igual a la transformada inversa de Laplace, ¿cierto? De Laplace de k sobre tau s más 1 por x de s. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pero bueno, aquí hay un pequeño problemita. Tengo una función en s, k sobre tau s más 1, y tengo x de s. Uno diría, ay, ingeniero, esto es muy fácil, porque como están multiplicando estos dos elementos, ¿cierto? K sobre tau s más 1 está multiplicando a x de s, entonces simplemente apliquemos el criterio de linealidad
separemos kata o de s más 1 de xs y aplicamos la transformada inversa de Laplace y x de s se convierte en x de t. Pues no, les comento que no se puede. Esta multiplicación no permite que nosotros apliquemos la transformada inversa de Laplace precisamente por el problema de la convolución. No se puede, ¿vale? Por lo tanto, como tenemos el problema de la convolución, debemos buscar otro mecanismo. El mecanismo es el siguiente y es bastante sencillo. Tenemos nosotros nuestra planta, ¿vale? La vamos a volver a redibujar acá. Pues tenemos aquí nuestra plantita, aquí tengo directamente a G de S, ¿cierto? Aquí tengo la salida Y de S, que es la que quiero conocer, Y de S, esta es la que, point, no conozco, ¿cierto? Y aquí tengo a mi entrada, voy a ponerle otro color, tengo a mi entrada a X de S. Entonces, ¿en tu caso dónde está? Chicos, G de S ya la tengo, G de S es K sobre tau S más 1, pero no tengo X de S. Y entonces aquí me dice, bueno, y entonces el método de solución va a pedir lo siguiente. Chicos, resulta que X de S perfectamente se puede seleccionar y eso nos lo enseñaron, ¿vale? Nosotros podemos definir una entrada. ¿Y qué significa definir una entrada? Que nosotros podemos escogerla. ¿Ven? ¿Qué tipo de señales tenemos como entradas? De ejemplo, perdón. Ya, me tocó toser porque estuve agripadito unos días, no era COVID. Entonces, bien, les comentaba que X de S la podemos seleccionar. Nos enseñaron que nosotros podemos escoger una señal que nosotros queramos. ¿Qué tipo de señales podemos seleccionar? Entonces aquí es donde decimos, pero venga, es que yo puedo escoger una de las siguientes señales. Puedo escoger transitorias. ¿Cuáles son las transitorias? Puedo escoger la delta de Dirac, es decir, la impulso. Puedo escoger la pulso. Puedo escoger el escalón, el unitario, ¿cierto? Puedo escoger por aquí, sigamos, la rampa. Puedo escoger una onda seno, senoidal. Puedo escoger una cosenoidal. Puedo escoger una exponencial. Puedo escoger cualquier tipo de señales que ya me enseñaron cuáles eran, ¿vale? Por lo tanto, uno dice, para solucionar este sistema, lo que debo hacer más bien es simplemente encontrar una señal que yo quiera reemplazar en este punto. Aquí donde está X de S. Seleccione la señal y ponga la transformada de Laplace de esa señal ahí, y ahí sí puede hacer un desarrollo algebraico para después, separando variables, vamos a utilizar un método que ustedes ya lo recordarán muy bien, que es el de fracciones parciales. Vamos a separarlos de tal manera que después, por una tabla inversa de transformadas de Laplace, a través de la tabla yo puedo encontrar la transformada inversa de cada uno de los elementos. Entonces el trucazo de este sistema está: seleccionen un X de S. Normalmente uno diría que podría seleccionar cualquiera, pero pues casi siempre uno escoge uno que tenga, digamos, relevancia, que sea simple, que no aporte de pronto en muchos elementos y que no vuelva más difícil la ecuación, y casi siempre uno selecciona la señal escalón. ¿Listo? Uno normalmente selecciona esta que está acá. Esta es la que nosotros buscamos. Pero ojo, eso no quiere decir que es la única, ¿cierto? No, nosotros la escogemos porque nosotros sabemos que la señal escalón solo tiene dos valores. ¿Cuál es el primer valor? Vale 0, ¿cierto? Para ciertas condiciones de tiempo, y vale 1 para el caso escalón unitario para otras condiciones de tiempo. Entonces, si traemos el escalón y lo seleccionamos, recordemos que el escalón tiene la siguiente representación. El escalón U de t está definido paramétricamente de la siguiente manera. Vale 1 para el caso del escalón unitario, ¿cierto? Para todos los t mayores o iguales que 0. ¿Listo? Y vale 0 para otro caso. Y eso significa para los t menores que 0. Eso significa que cuando ustedes tienen directamente esta función de transferencia, ¿cierto? La función de transferencia, acá la hacemos un poquitín más grande. Tienen esta función de transferencia G de S y ustedes introducen una señal de entrada X de S que ya la conocen porque está paramétricamente definida. Quiere decir que ustedes tienen esto. Ustedes van a tener acá, ¿listo?, su señal de entrada representada por la siguiente condición. El escalón vale 0 para todos los tiempos t menores que 0 y vale 1 para todos los t mayores o iguales que 0. Aquí tendremos, en esta representación, aquí tendremos a X de S, ¿cierto? O X de t en este caso, y aquí en este caso tendremos al tiempo t. ¿Listo? ¿Ven? Seleccionando eso, ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros? Nosotros vamos a obtener una señal de salida Y de S.
que la tenemos que hallar directamente como y de t, ¿no? ¿Cómo va a ser la señal de salida y de s? Pues va a ser directamente la señal de salida acá, pero no sabemos qué hay, y eso es lo que tenemos que hallar. Si la señal de entrada es un escalón, vamos a averiguar cuál es la señal de salida, que es lo que nosotros obtenemos. Entonces, bien, nuestra función de transferencia acá, vamos a borrar este pedacito, no lo necesitamos. Esa definición ustedes ya la conocen, ¿listo? Entonces, vamos a encontrar a y de s simplemente reemplazando a x de s. Entonces, observen esto. Lo voy a poner acá para que nunca se les olvide, acá en la parte superior. La transformada de Laplace del escalón unitario u de t es igual a 1 sobre s. Esa es la transformada de Laplace de u de t. Entonces, bien, continuamos con el desarrollo. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Aquí ya vamos a empezar a utilizar un poquito de color. La transformada inversa de Laplace de y de s, que es y de t, termina siendo igual a la... A ver, vamos acá otra vez. Hacemos aquí otros colorcitos. La transformada de Laplace de y de s va a ser igual a la transformada inversa de Laplace, ¿de quién? De k sobre tau s más 1 multiplicado por u de s, que sería nuestra función de entrada. Acabamos de decir, no vamos a utilizar cualquier x de s, sino vamos a utilizar a u de s. ¿Y quién es u de s? Pues u de s es la transformada de Laplace del escalón unitario, que es 1 sobre s. Por lo tanto, miren que ya podemos desarrollar el sistema. Entonces, la transformada de Laplace inversa de y de s termina siendo igual a la transformada de Laplace inversa de k sobre tau s más 1 multiplicado por 1 sobre s, que es la transformada de Laplace de nuestra señal escalón, porque acabamos de seleccionar a la señal escalón como la entrada. ¿Qué termina siendo esto igual? Pues esto termina siendo igual a calcular la transformada inversa de Laplace, ¿de qué? De k sobre s factor de tau s más 1. Eso es lo que nos da esa multiplicación, ¿no? Listo. Y esto significa, calculamos esto, y esto es y de t, que es la que estamos buscando, la respuesta temporal de la salida, ¿no? Que es la que no conocemos en este momento, ¿vale? Bien, por tablas, y el sistema como tal, no permite que encontremos la transformada de Laplace de manera directa. Tenemos que separar las variables que nosotros tenemos en ese momento ahí. ¿Cuál es la primera variable? S. ¿Y cuál es la segunda variable? Tau s más 1. ¿Listo? Por lo tanto, tenemos que hacer una separación de variables. Y aquí es donde aparece el método de separación de variables que conocemos como el método de fracciones parciales. Entonces, aplicando el método de separación de variables, ¿cuál es el método? El método es, vamos a ponerlo en rojito para que nunca se les olvide, fracciones parciales. Podremos encontrar la solución del sistema. ¿Listo? Podremos encontrar la solución del sistema. Entonces vamos a traernos esta parte que está aquí adentro, es decir, lo que está dentro de la transformada inversa, es decir, vamos a separar la función k sobre s factor de tau s más 1, ¿vale? ¿Cómo se separa ellas? ¿Cómo se obtiene? Entonces vamos a tomar aquí la función k sobre s factor de tau s más 1 se separa en dos fracciones. La primera fracción va a tener un componente a, un numerador a, ¿cierto? Y va a tener el primer elemento que queremos separar, que es la s. Y la segunda fracción va a tener un numerador b, y el siguiente elemento que vamos a separar es tau s más 1 para poder aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces, ¿cuál es el truco de la separación, de las fracciones parciales? De fracciones parciales es encontrar a y encontrar b de tal manera que la función k sobre s tau de s más 1, ¿cierto?, se separe en dos variables a las cuales yo les puedo aplicar la transformada de Laplace inversa. Entonces hay dos métodos para poder encontrar el valor de a y el valor de b. Uno es por el método de sustitución directa, y el otro método es utilizando el criterio del valor final o el criterio de límites. ¿Listo?
El criterio del valor final es, de sustitución es bien sencillo. Vamos a ver los dos métodos por acá en un recuadro. ¿Listo? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Hola, hola. Sí, señor. Vale. Entonces vamos a utilizar el primer método para que ustedes lo recuerden. Entonces lo que vamos a hacer es tomar K sobre S factor de tau S más 1. Y como esto es igual a A sobre S más B sobre tau S más 1, lo que vamos a hacer es operar la parte derecha de esta ecuación. Entonces tendríamos que K sobre S factor de tau S más 1 termina siendo igual a, aquí lo hacemos, A por tau S más 1 nos daría A factor de tau S más 1, ¿cierto? Más B por S nos daría B por S. Esto es básicamente lo que hacemos cuando trabajamos fracciones normales. Todo sobre, queda multiplicado los denominadores, S factor de tau S más 1. Esa es la manera de operar la parte derecha de nuestra ecuación. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Si observamos, los dos denominadores son exactamente iguales. Por lo tanto, este denominador se va a anular con este denominador y nos quedaría simplemente la función o la ecuación. K es igual a A, vamos a operar lo que está dentro del paréntesis, A por tau por S nos daría A tau S y A por 1 nos daría 1. Entonces nos daría A tau S más A más BS termina siendo igual a K. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agrupar los factores S al cuadrado, los factores S al cubo, depende de lo que tengamos ahí, ¿cierto? En este caso no tenemos ni S al cuadrado, ni S al cubo, ni S a la 4, nada. Solo tenemos los factores S y vamos a agrupar los términos independientes. Si hacemos eso, entonces esta ecuación se nos convierte en K es igual a tau más B, que son los elementos de S, más A. Y por simple inspección y por simple igualación, los términos constantes que estén a la izquierda tienen que ser iguales a los términos constantes que estén a la derecha. Los términos coeficientes que acompañen a la S a la izquierda tienen que ser igual a los términos coeficientes que acompañen a S a la derecha. Si tuviésemos S al cuadrado, los coeficientes que acompañan a la S al cuadrado, a las S al cuadrado a la izquierda, tienen que ser igual a los coeficientes que acompañan a las S al cuadrado a la derecha. Entonces, por simple inspección, este K que está acá es una constante y este A que está acá es una constante. Por el método de igualación, K es igual a A. Entonces, primera condición que tenemos acá, que se desprende directamente de acá, es que K, a ver, pongámoslo por aquí más bien abajo, la primera condición que tenemos acá es que K es igual a A. ¿Listo? Es igual a A. Y los coeficientes de S que están acá, que son A tau más beta, tienen que ser igual a los coeficientes de S que estén a la izquierda. Como no hay, es 0. Entonces, por lo tanto, tendríamos que A tau más B termina siendo igual a 0. Una de las ventajas es que ya tenemos cuál es el valor de A. A es igual a K. Por lo tanto, podemos encontrar el valor de B. B termina siendo igual a ¿qué? A menos A por tau. Pero como A es igual a K, entonces beta es igual a menos K por tau. Reemplazamos simplemente A por K. Entonces ya tenemos los valores de A y B. A es K, la constante de sensibilidad estática, ¿cierto? Y B es menos K por tau. Es decir, menos la constante de sensibilidad estática multiplicada por la función de retardo o la constante de retardos. Y eso es lo que tenemos que reemplazar aquí arriba. ¿Listo? Entonces tendríamos la función, ojo a esto, la separación de variables de K sobre S factor de tau S más 1, pues es igual por separación de variables a A, pero A es K, entonces sería igual a K sobre S, ¿cierto? Más B, pero B es negativa, menos K por T, entonces por lo tanto quedaría menos B, que es K por tau, sobre tau S más 1. Observen, eso quiere decir que yo separé en dos funciones. Por lo tanto, la transformada de Laplace que tengo aquí arriba, ¿cierto? Esta transformada de Laplace, pues ya la puedo reemplazar. Entonces, si continuamos con la forma de la ecuación,
o la forma en que estábamos trabajando las ecuaciones, voy a borrar acá, ¿no? Entonces vamos a tomar esto que está acá, vamos a tomar la separación de variables que está acá y la voy a guardar aquí arribita, ¿vale? Entonces recordemos, vamos a ponerlo aquí pequeñito. La separación de variables nos dio lo siguiente, que k sobre s factor de tau s más 1 es lo mismo que tener a k sobre s menos k por tau sobre tau s más 1. ¿Listo? Eso es lo mismo. ¿Esto para qué? Para poder borrar aquí abajo. Necesitamos continuar. Listo. Vamos a borrar todo para continuar con nuestro ejercicio. A ver. Este borradorcito está suave. Cuando volvamos a la presencialidad, chicos, voy a utilizar este tablero definitivamente. Bien, entonces miremos acá. Tenemos lo siguiente, ¿no? Que la transformada inversa de Laplace de y de s, ¿cierto? Y de s termina siendo igual a la transformada inversa de Laplace ¿de quién? De k sobre s tau s más 1, pero como ya separamos por variables, entonces termina siendo igual a la transformada inversa de Laplace de k sobre s menos k por tau sobre tau s más 1. ¿Listo? Y ya tenemos que hacer. La transformada de Laplace inversa tiene las mismas características de la transformada de Laplace directa o normal. ¿Eso qué significa? Que por el criterio de linealidad de la transformada de Laplace yo puedo separar estos dos elementos que están dentro del paréntesis, k sobre s y k tau sobre tau s más 1. Por lo tanto, bueno, aquí ya voy a hacer un reemplazo. La transformada de Laplace inversa de y de s es y de t. Entonces pongámosle una vez ya el nombre. Y de t termina siendo igual a la transformada de Laplace inversa ¿de quién? De k sobre s, ¿listo? Menos la transformada de Laplace inversa, ¿cierto? ¿De quién? De k por tau sobre tau s más 1, ¿listo? K es constante, tau es constante, entonces los dos denominadores, esos dos elementos de los denominadores, saldrían de la transformada inversa de Laplace. Por lo tanto tendríamos que y de t terminaría siendo igual a k por la transformada inversa de Laplace, ¿de quién? De 1 sobre s, ¿no? De 1 sobre s, menos k por tau, que sale de Laplace inversa, ¿cierto? Porque son constantes, por la transformada inversa de Laplace, ¿de quién? De 1 sobre tau s más 1. ¿Listo? Ahora sí podemos aplicar la transformada inversa de Laplace a los dos miembros, ¿no? La transformada inversa de Laplace del primer término es muy sencilla, porque nosotros ya la hallamos. La transformada de Laplace de la señal escalón u de t es igual a 1 sobre s. Por lo tanto, la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s, ¿quién es? Pues el escalón. Entonces ya tenemos el primer término. Y de t termina siendo igual a k por el escalón unitario u de t. Porque su transformada inversa es esa. La transformada inversa de 1 sobre s es u de t. ¿Bien? Bien. Menos, y aquí aparece k por tau. Pero tengo un pequeño problema con el término que está dentro de Laplace. Ese 1 sobre tau s más 1 no tiene, ¿cierto?, un cálculo directo, no hay una forma directa o una tabla, ¿cierto? O hay un término o una transformada inversa dentro de la tabla que nos permita solucionar ese sistema. Pero sí tenemos uno bien interesante, y es el siguiente. Por tablas existe la siguiente transformada inversa. La vamos a poner por aquí en verde, aquí debajito. La transformada inversa de Laplace de el siguiente término, de 1 sobre s más a, ¿listo? Esa transformada de Laplace sí ya está calculada, ya está ahí metida dentro de los términos, es igual al siguiente término, e a la menos a por t.
la transformada inversa de 1 sobre S más A es igual a E a la menos AT. Esa es la transformada inversa. Pero observen que S está sola. ¿Se la ven? Entonces, ¿qué pasa con el término que tenemos aquí abajo? Este término que voy a indicar aquí con la flecha. ¿Qué pasa con este término de acá? ¿Qué vamos a hacer con él? Fácil. ¿Por qué no hacemos que esta S quede sola? Si logramos que esta S quede sola, de pronto yo creo que podríamos aplicar este criterio de aquí arriba. Que la transformada de Laplace inversa de 1 sobre S más A sea igual a el exponencial de menos AT. Y entonces vamos a hacer ese truco. Entonces vamos a tomar este término. Borramos aquí un minutito. Vamos a tomar este término de acá, lo vamos a tomar y nos lo vamos a llevar aquí a hacer unas operaciones. Entonces, ¿cuál es la operación que vamos a hacer para transformar? Vamos a tomar el término 1 sobre tau S más 1 y lo vamos a multiplicar por 1 sobre tau y al mismo tiempo lo vamos a dividir por 1 sobre tau. De esta manera lo que hacemos es eliminar el tau de S, que está acompañando a la S. Al hacer esto, este término, ¿qué termina siendo igual? Termina siendo igual a 1 sobre tau sobre S más 1 sobre tau. ¿Listo? Entonces miren que podemos hacer esa transformación y este término que voy a encerrar en amarillito, este término que encierro en amarillo, ya se parece muchísimo a este término de tabla, de la tabla de transformadas inversas. Entonces, hacemos esta transformación y tenemos lo siguiente. K por T, por la transformada inversa de Laplace. Transformada inversa de Laplace de... ¿Cuál fue la transformación? A ver, ¿qué pasó acá? 1 sobre tau sobre S más 1 sobre tau, ¿cierto? Y a eso sí le puedo aplicar la transformada inversa utilizando el método de tablas. Pero miren el numerador dice 1 sobre tau, por lo tanto podría salir como término constante, pero al sacarlo como término constante, 1 sobre tau quedaría multiplicando a k por tau. Entonces k por tau sobre tau anularía los taus. Entonces, matemáticamente, este tau de acá se anula con este tau de acá. Y miren lo que nos queda acá, 1 sobre S más 1 sobre tau. Miren que 1 sobre tau es A, ¿se lo ven? Este término, 1 sobre tau, es la misma A que tenemos aquí en la parte superior. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Fácil. Ahora sí tenemos lo siguiente, que y de t termina siendo igual a K por U de t menos K, ¿cierto? Y la transformada inversa de Laplace de 1 sobre S más 1 sobre tau termina siendo E a la menos A menos T sobre tau. ¿Listo? Se hacen la operación matemática, se dan cuenta que es K por E a la menos T sobre tau. ¿Listo? Bueno, y hay una cosa interesante acá. Este sistema es causal. Como es causal, quiere decir que no está definido para los U de t antes de 0. ¿Por qué? Porque recordemos que para los tiempos negativos, el escalón unitario vale 0. Solo está definido para qué tiempos? Para los tiempos positivos. Entonces, como este sistema es causal, como y de t es causal porque está utilizando un escalón, ¿listo? Entonces, U de t se aproxima para todos los tiempos positivos, se aproxima directamente a 1. Teniendo en cuenta eso, la solución del sistema es la siguiente. Y de t termina siendo igual a K por 1 que nos da K, menos K por E a la menos T sobre tau. En definitiva, y de t es igual a K factor de 1 menos E a la menos T sobre tau. Y esta, ay carambas, y esta que está aquí, señoras y señoritos, ¿listo? Todo esto que ustedes observan acá es la respuesta de nuestro sistema. ¿Listo? Ahí, la respuesta de nuestro sistema, chicos. ¿Ven? Miren todo lo que tuvimos que hacer para poder encontrar la respuesta temporal de y. ¿Listo? Tenemos una exponencial, ¿cierto? En donde como t es positivo y tau se asume que también es positivo, nos quedaría un exponencial decreciente. 1, que es la amplitud del escalón, menos una exponencial decreciente en el tiempo, lo que nos va a dar directamente es que
nos va a dar un escalón, pero un escalón retardado. ¿Cómo es el retardo? El retardo es en tau. Eso significa que la grafiquita que no conocíamos acá en este punto, esta que no conocíamos acá de salida, pues nos dice lo siguiente. La señal de salida de nuestro sistema y de t va a ser simplemente un escalón en donde el escalón vale 0 para los tiempos negativos y vamos a tener un exponencial de creciente hasta que este va a alcanzar el valor de 1 después de cierto tiempo. Y esta es la respuesta de nuestro sistema de primer orden a la aplicación de un escalón. ¿Listo? La respuesta matemática que nos dio, la respuesta en forma de una ecuación en el tiempo, es gráficamente la que ustedes observan allá. Es un escalón, solo que es un escalón como medio chueco, ¿no? Como medio torcido, en donde el escalón no responde, ¿cierto?, a la misma velocidad, sino que se demora un poco hasta alcanzar el valor final en una forma exponencial. ¿Dónde se ve la forma exponencial? Salpiquémoslo un poquito de aquí, por ejemplo, de azul. La respuesta exponencial es este pedacito. Este pedazo de acá es la respuesta exponencial. Y de ahí en adelante pues tenemos simplemente la función de salida, ¿no? Es decir, el mismo escalón. Hay una copia del escalón, pero después de cierto tiempo. ¿A qué es igual el retardo? El retardo tau se obtiene normalmente al 63% del valor final de la señal. Y eso lo podemos comprobar más adelante, cuando hagamos el ejercicio de un circuito eléctrico. Entonces vamos a tomar una resistencia, vamos a tomar un capacitor, vamos simplemente a hacer la ecuación, la vamos a aplicar, o sea, vamos a hacer todo lo que vimos hoy, lo hacemos directamente con ecuaciones diferenciales, la transformada de Laplace, y una vez que terminemos, simplemente vamos a obtener esa curva, y una vez que terminemos la curva, como la vamos a obtener de una tabla de datos, no la vamos a hacer en simulador, la vamos a hacer en Excel, para que digan, bueno, mi chica, uno también puede modelar en Excel, hasta sí se puede modelar en Excel. Entonces, en Excel vamos a observar en la tabla cuándo es que se alcanza el valor de tau, y se van a dar cuenta que normalmente es al 63.7% del valor final. Eso significa que tau estaría más o menos por acá. ¿Listo? Más o menos cuando se alcance el 63% por aquí, cuando se alcance aproximadamente el 60, me quedó muy grueso. Cuando se alcance el 63,7% de la señal, aquí tendremos ¿a quién? A nuestro amiguito tau. ¿Listo? Y lo vamos a demostrar en un circuito de RC, en un ejercicio de un circuito de RC bien sencillo. ¿Listo? Bueno, le voy a subir a la plataforma la demostración, ¿listo?, de lo que sería la respuesta a una rampa. Entonces lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que acabamos de hacer hoy. ¿Sí? Todo el procedimiento, solo que XDS ya no será un escalón, sino vamos a poner una rampa. Y vamos a observar cuál es la respuesta de un sistema en rampas. Entonces vamos a poner la demostración en la plataforma. Y les haré la demostración también de un sistema de segundo orden. Bueno, vamos a obtener la función de transferencia, perdón. Vamos a obtener la función de transferencia de un sistema de segundo orden para obtener unos nuevos parámetros. Así como en el sistema de orden 0 obtuvimos el parámetro K, que es una sensibilidad, en el sistema de primer orden obtuvimos el parámetro K de sensibilidad y el parámetro tau de retardo. En los sistemas de segundo orden aparece algo bien interesante, y es que el tipo de respuesta que yo puedo obtener en ese sistema no es uno, sino que son tres tipos de respuesta. Una respuesta sobreamortiguada, una respuesta críticamente amortiguada y una respuesta oscilante. ¿Sí? Técnicamente se pueden clasificar en dos. Las dos respuestas son ¿cuáles? La respuesta sobreamortiguada y la subamortiguada. Pero la subamortiguada puede tener dos variables, que son que sea críticamente amortiguada o que sea oscilante. ¿Ven? Lo vamos a ver. Pero les voy a hacer la demostración de cómo se obtienen los parámetros de amortiguamiento y de frecuencia natural de oscilación de un sistema de orden 2, pero aplicaremos el ejercicio o haremos el ejercicio y obtendremos todos los parámetros en el famoso sistema masa amortiguador resorte que vamos a modelar y vamos a simular al mismo tiempo el próximo viernes. ¿Ok? Bien, no sé si tengan preguntas, cuestionamientos, inquietudes. Bueno, ahí están los parámetros que les decía a ustedes de los componentes tipo A, tipo B, tipo C, para que ustedes observen cuál es el aporte directamente de, por ejemplo, un disipador. En el caso de un disipador, pues ustedes alcanzan a dar cuenta, ¿listo? En el caso aquí del disipador, ay, carambas,
En el caso aquí del disipador, miren, el caso del disipador que nos da x de t es igual a A por y de t. Es lo que obtuvimos cuando tenemos el sistema de orden 0, ¿no? A sub 0 por y de t era igual a x de t. En donde tenemos sistemas o cuáles son los componentes de tipo disipador. En la parte eléctrica los resistores, en la parte mecánica los amortiguadores, en la parte mecánica rotacional los amortiguadores rotacionales, en la parte hidráulica serían las famosas tuberías, ¿no? Pipe resistance son las tuberías, ¿vale? ¿Quiénes son los elementos de retardo? En el circuito eléctrico es el inductor, en los elementos mecánicos o en los sistemas mecánicos es el resorte, y en los sistemas hidráulicos es lo que nosotros llamaríamos los componentes de retardo inercial, las bombas. ¿Listo? ¿Quiénes son los acumuladores o los elementos acumuladores? Sí, más bien en los sistemas eléctricos, el capacitor o el condensador, ¿listo? En los sistemas mecánicos el acumulador de energía es la masa, en los rotacionales es la inercia, y en los hidráulicos son los tanques de almacenamiento de líquido. ¿Bien? ¿Y quiénes son los elementos tipo D o los elementos drivers? En la parte de los circuitos eléctricos son las fuentes de voltaje o de corriente, en la parte mecánica son las velocidades o fuerzas aplicadas, en las rotacionales serían las velocidades angulares o los torques aplicados, y en los sistemas hidráulicos serían la presión, ¿cierto? O la tasa de flujo. ¿Listo? La razón de cambio de flujo. Y ya. ¡Tarán! Terminamos y esas son las referencias. ¿Ok? Preguntas, cuestionamientos, inquietudes, sugerencias. Totalmente claro, totalmente oscuro. Es bastante matemática, ¿no? Y eso que esto es un repaso, esto no tiene mucho que ver, digamos, con modelado, porque entre comillas se supone que todo eso que hicimos ahorita, todo el desarrollo matemático, ustedes ya lo dominan, ¿no? Y ojo, porque lo tienen que dominar, porque ya llegaremos a un punto donde vamos a aplicar de una vez, ya sea las transformadas directas, inversas, bueno, ya vamos a aplicar los métodos como tal matriciales, vamos a utilizar el método de simulación directa despejando la derivada de mayor orden. O sea, hay un montón de métodos que vamos a aprender, pero el componente matemático sí que es obligatorio que lo tengan. ¿Listo? Y hoy hicimos ese repaso. Tocaba hacerlo porque es bueno hacer el repaso, porque a veces que de pronto uno no se acuerda, a veces de pronto uno no lo ve, que eso sí sería una gran falla, que no hayan visto esto. Y a veces lo que tenemos es, pues bueno, que es posible que de pronto necesitamos refrescar de una manera diferente o de pronto aprender de una manera distinta ese tipo de elemento. Bueno, Laura ya se voló. Ok, veo que no tienen preguntas, eso es bueno, eso es un buen indicio. Bueno, voy a finalizar entonces la grabación para empezar a hacer la producción del video y enviárselos esta tarde, ¿ok? Y bueno, les subiré también de una vez la presentación, ¿no? Ya se puede subir.